Buenos días, bendiciones. Feliz domingo. Volvemos de nuevo a compartir la palabra de Dios juntos. Para mí una gran bendición. Qué bueno verles, qué bueno tenerles. Bienvenidos y quería saludar especialmente. Hay una hermana que le cuesta venir por el lugar donde está, por el transporte que es del Valle, y quisiera saludarla especialmente porque siempre está conectada con nosotros de manera online. También María Machado, hermana María Los Ángeles, Coromoto también está siempre conectada con nosotros, y queremos abrazarle desde aquí, decirle que nos hace mucha falta, que les extrañamos también, pero sabemos que están con nosotros. Desde Canadá también, Elizabeth Brito se conecta con nosotros. Bello, sí. Y también quería aprovechar el espacio para que no olvide, para los que ya saben, hemos estado orando aquí también por nuestro hermano Melvin Jiménez, por una afección que tiene, en la que ha venido siendo tratado, pero todavía así está siendo afectado por esta afección en su estómago. Entonces, bueno, como ustedes sabemos que donde hay un grupo orando juntos, el Señor tiene un especial cuidado. Escuche especialmente nuestra oración por nuestro hermano Melvin Jiménez, también por nuestra hermana María Elena Montero, Mema, que como saben se cayó y se lesionó una rodilla, tiene triple fractura. Si no la vieran por aquí con nosotros, como siempre, para que sepan, y sigamos orando por ella y por William Ruiz, esposo de nuestra querida hermana Norelis. Seguimos orando por William. Bueno, ya saben, ¿verdad? Tienen allí anotado. ¿Por qué van a orar? No los voy anotando a ninguno. ¿Ah? Melvin, por Mema, por William. Y yo sé que si hay alguno también por aquí que necesite oración, venga a nosotros y seguramente vamos a orar y poner en oración, como tenemos todos los miércoles, especialmente aquí a cada uno de los que ustedes nos indiquen. Por allá está Sergio al final está Sergio. Sergio tiene el privilegio de dirigir nuestro ministerio de oración, así que pueden contactarlo a él para darle todas las peticiones que tengan ahí a la mano para estar orando por ellos. Perfecto. Bueno, antes de iniciar, les pido que oren conmigo para que el Espíritu Santo y la presencia de nuestro Señor esté especialmente aquí con nosotros, capacitando a cada uno nuestra mente y nuestro corazón para salir transformados después de haber escuchado su palabra. ¿Les parece? Bueno, oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias de nuevo. Gracias, Señor. Gracias porque podemos venir en este momento, Señor, porque estamos aquí y tú has propiciado este tiempo para ti, para encontrarte, para aprender de ti, Señor, para gozarnos en ti. Sabemos que tu palabra es vida, y eso es lo que viene a darnos cada vez que nos reunimos como una familia, aprender de ella, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas usarme, Padre, completamente, Señor. Que aún, Señor, a pesar de mí, Señor, tú puedas usar completamente todo mi cuerpo, todo mi ser, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los que están aquí, por todos los que están escuchando y escucharán, Señor, esta palabra, para que tú prepares, Señor, su corazón, su mente, para que esté lista para recibir aquello que debes decirle o debes decirnos el día de hoy a través, Señor, de tu Escritura. Gracias te doy, Padre, por tu Hijo, por el sacrificio que hizo en la cruz, y te pedimos que Él sea el que a través del Espíritu Santo nos asista en el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te oramos. Amén y amén. Bueno, estoy un poco ronco porque ayer grité emocionado con mi hijo. No solamente porque él jugó y también casi metía un gol, sino que, bueno, después de la noche vimos un gran juego que nos dio mucha emoción. Hoy vamos a estar compartiendo el tema de hoy. Va a ser hasta lo último de la tierra.
hemos venido hablando de libros de Hechos, fue lo último que tocamos la semana pasada sobre el libro de Hechos y la llenura del Espíritu Santo, porque así inicia el libro de Hechos, con una promesa de la llenura del Espíritu Santo, porque ser lleno del Espíritu Santo tenía un propósito, y eso era lo que estábamos viendo la semana pasada. El libro de Hechos es el libro llamado también Hechos de los Apóstoles, pero me gusta mucho como nuestro pastor Augusto nos lo enseñó, y era el libro de, más bien, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿sí? Era la actuación del mismo Señor, del mismo Dios, su tercera persona, el Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Y vimos la semana pasada que había un mandato que fue dado a los apóstoles. Jesús vino, Dios vino a la tierra hecho hombre con un propósito de salvar a la humanidad. Y ese propósito lo cumplió. Pero mientras estuvo aquí prometió también que no nos dejaría ni nos desampararía y que estaría con nosotros hasta lo último. Y ya lo vamos a ver hasta el último momento. Y vamos a verlo ahorita y lo repasaremos en lo que les dijo a los apóstoles en Mateo 28. Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a estudiar el pasaje, uno de los pasajes para mí, una de las historias más hermosas e impactantes. Creo que la hemos oído algunos, otros por primera vez la escucharán, pero ahí veremos cómo esta impactante historia habla sobre la incansable búsqueda de Dios por la humanidad, por la salvación de la humanidad, de su amor. Y esta historia tiene dos protagonistas que tienen mucho que enseñarnos sobre obediencia, sobre humildad y rendición. Obediencia, humildad y rendición. Y vamos a leer la historia de Felipe y el etíope. Está en Hechos 8, del versículo 26 al 41. Y yo quisiera que usted me acompañara antes de darle otros detalles, a que leyéramos este pasaje. ¿Está conmigo? ¿Lo tienen? Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, es desolado, está solo. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope original de dónde? De Etiopía, africano, eunuco, ya vamos a ver qué es esto, funcionario de Candace, reina de los etíopes, era un alto funcionario, el cual estaba sobre todos sus tesoros, el ministro de economía de aquel reino, y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien pues. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Para los que no saben, Etiopía es un país al noreste del continente africano. Antes también el reino de Etiopía, compuesto por otros países más que ahora son otros países como Eritrea, Somalia, está frente de Yemen, está el limítrofe del Mar Rojo con el continente asiático o con los países árabes, ¿verdad? Y para ese entonces, para que tengan una idea, Etiopía era tan lejos, estaba a unos 3.000 kilómetros de Jerusalén, era considerado como el final del mundo, el final de la tierra, así le decían en ese momento. Ellos vienen del final del mundo, de lo último de la tierra. Les cuento que al preparar esta historia y al comprender este pasaje no hice otra cosa sino alabar a Dios, meditar en cuánto nos ama Dios. Les cuento que muchas lágrimas también me llevó este pasaje, el estudio de este pasaje. Porque yo no sé si usted se ha preguntado cuánto te ama Dios y hasta dónde llegaría Dios por ti. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Hasta dónde llegó y todavía lo sigue haciendo? ¿Qué crees que haría Dios para que tú le conocieras? ¿O qué ha hecho Dios para que le conocieras? Tal vez no hemos ni comprendido cuánto ha movido para que usted esté hoy en este lugar, en este día. ¿Qué cadena de evento tuvo que desatar? ¿Cuántos bloqueos tuvo que quitar del camino para que usted pueda, no de forma fortuita ni por azar, estar el día de hoy escuchando también su palabra? Yo no me podía sino maravillar en las formas que Dios actúa, en las formas que muchas veces nosotros ni entendemos, son inciertas, insondables, incomprensibles para la mente humana, para nuestro entendimiento. Pero siempre el objetivo ha sido uno, el alcanzarlo. No ha hecho Dios otra cosa desde que nos perdió en el Edén, sino el buscar cómo volver a tener una relación con su preciada creación, contigo y conmigo. No ha sido otro, sino el de beneficiarnos, siendo los únicos que ganamos en esta historia nosotros. Comprender que Dios bajó de la solemnidad del cielo, se hizo hombre para morir por ti y por mí, es bastante difícil de entender y de comprender. Y solamente un hombre con un espíritu humilde, manso, moldeable, podría entonces ser comprendido o podría comprenderlo y serle revelado. Yo quiero dibujar un contexto previo a este pasaje. Acabamos de ver una historia de un Felipe y un etíope. Pero ¿quién es Felipe y quién es el etíope? Y la semana pasada estuvimos hablando sobre, o aprendimos sobre el propósito para lo que venía el Espíritu Santo a aquel que creyera. Jesús vino a salvarnos, pero el sello de la salvación era el Espíritu Santo, sobre todo aquel que creyera que Él venía a salvarle. Parece tan simple, pero mucha gente quisiera hasta pagarlo, quisiera hasta comprarlo. Hay personas que le parece increíble que sea tan simple como creer, pero no hay que hacer algo, no hay que pagarlo de alguna forma. No tienes que pagarlo de ninguna forma, solamente debes creer. Él solamente quiere que crea, Él hace lo demás, Él haría lo demás.
El domingo pasado les recordaba que Jesús, después de morir, resucitó, y al resucitar se encuentra una primera vez o tiene un primer encuentro con sus discípulos y les dice: espérame, con sus 11, dice Mateo 28, espérenme que les veré en tal sitio y allí les daré unas instrucciones. Y quiero que volvamos otra vez a Mateo 28, del 19 al 20. Son discípulos, 11 discípulos asustados. Jesús acaba de morir su líder, el que les dijo que les iba a salvar. Ellos esperaban la salvación y tal vez la imposición sobre un reino, sobre un imperio que gobernaba sobre ellos, que era el imperio romano. Pero ya está su líder haciendo, el que hizo milagros, el que hizo señales, prodigios, sanidades, el que les movió, le puso fuego en el corazón, se le fue, ha muerto. Pero ahora lo ven resucitado y todavía no temen, no creen todavía que sea él, dudan. ¿Y cómo lo sé? Porque está unos versículos antes de Mateo 28, 18, perdón, Mateo 28, 18, no le dije completo el pasaje. Ya vamos a leerlo del versículo 16, que dice: pero los 11 discípulos, estaban los 11, ya había desertado, tal vez muerto. Versículo 16, capítulo 28, versículo 16. Sus 11 estaban ya, hablaba que ya Judas probablemente había desertado, había muerto, se había suicidado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Le dijo: váyanse a un monte y los veré. Y cuando le vieron, le adoraron, pero, ¿qué dice? Dudaban. Todavía no tenían el Espíritu Santo. Estaba el Señor todavía con ellos, acompañándoles. Dudaban, tenían miedo, se escondían, no querían ser tomados y también encarcelados o crucificados como lo fue su líder. Eran hombres como tú y como yo. No creían todavía, estaban así expectantes. Estaban como conectando la realidad de lo que Jesús les había dicho por 3 años con lo que estaba sucediendo. Pero ahora lo ven resucitado y están así como que, ya va, era un sueño para ellos. Y Jesús se le acercó y le dijo, y les habló diciendo: ya todo poder me es dado. No solo autoridad, dice poder. Incluye gente que tiene autoridad pero no tiene poder. Usted puede estar en un cargo y aún con el cargo que tenga, no poder manejar nada ni poder hacer que alguien actúe o haga. Y nosotros en Venezuela lo hemos vivido, ¿verdad? Hemos tenido hasta de 2 presidentes. Hay uno que estaba con una autoridad de presidente, pero no tenía ningún poder para hacer nada. ¿Sí o no? Pero aquí Dios le dice: no solo autoridad, tengo el poder, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por lo tanto, id. Y aquí está un mandato que les da. Pero están asustados todavía, no saben ni cómo lo van a hacer. Id y hagan discípulos en todas las naciones. Dice, solo en Jerusalén. ¿Dónde dice? Todas las naciones. ¿Qué son todas las naciones? Dice, en algunas naciones, en las que son cristianas y vayan a ser cristianas los que tengan algunos judíos, dice. En las que son de otra religión, de las que tienen otras creencias, otras razas, otras culturas, está diciendo todo. Hagan discípulos. Y para ser discípulo hay que evangelizar, hay que predicar, hay que presentar el evangelio. Lo bueno es que la instrucción de Dios siempre es estratégica. Él entregó una visión y una misión de lo que iba a ser la iglesia. Ellos comienzan la iglesia, eso que nosotros llamamos ahora iglesia. No, vamos a la iglesia. ¿Dónde nació? Están haciendo aquí. Era un misterio. Eso no había iglesia en el Antiguo Testamento. La gente se reunía en la sinagoga, pero la iglesia, que era la reunión de personas con el Espíritu Santo, no importa si era en un monte o un río, no importa si era en un edificio, en una casa, la iglesia
este misterio iba a ser descubierto en este momento y tenía una visión y una misión. Y Dios se la da. O sea que la iglesia no anda, como dicen los puertorriqueños, al garete, ¿verdad? Como lo lleva el viento. No. Les dice lo que deben hacer y hagan discípulos. Ahora, ¿y cómo hacemos los discípulos, Señor? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo y el Padre somos uno y yo les he mandado y les he enseñado cosas que son las mismas que mi Padre les ha enseñado y otras nuevas que les traigo para este nuevo pacto. He aquí que yo estaré contigo todos los días. Te voy a respaldar hasta el fin del mundo, hasta lo último, ciertamente. Amén. Ciertísimo, confirmado que va a ser así. Conociendo el Señor los desmemorizados o desmemoriados que somos, si se lo hubiese dicho, eran 12 discípulos, eran los 11 que estaban ahí. Si se lo hubiese dicho a mujeres, tal vez no tendría que recordarlo, porque ustedes se recuerdan mucho más de las cosas que nosotros. Así que vuelve otra vez y les reafirma, les reconfirma lo que les ha dicho, pero aún le da más detalle, como si fuera en una tesis los objetivos generales y objetivos específicos. Les dice cómo los va a hacer. Entonces, después de 40 días, y yo les dije la semana pasada de haber estado con ellos, de haber resucitado, el Señor duró con ellos 40 días resucitados. Ya yéndose, las últimas palabras del Señor Jesús en ese cuerpo ya glorificado, pero todavía en su cuerpo, subiendo al cielo, antes, unos segundos antes de subir al cielo, da las instrucciones y les vuelve a recordar para qué estuvo con ellos. Hechos 1:8, versículo a memorizar. Y está otra vez con sus 11. Por cierto, que después vemos, dice que unos ángeles se acercaron. ¿Por qué ves al cielo? Galileos, ¿verdad? Todos galileos. El único que no era Galileo era Judas. Y ya había muerto. En Hechos 1:8 dice, pero recibirás fuego, impulso, dinamita, una explosión en tu ser. Eso es lo que traduce poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, algo que ya había prometido una y otra vez cuando estuvo con ellos. Y va a venir y tiene un propósito y es que ustedes vayan y hagan discípulos. Se los dijo, lo está repitiendo, me sean testigos. ¿En dónde van a ser testigos? Bueno, les voy a ayudar aún más. Les voy a dar objetivos específicos. Jerusalén era la ciudad donde estaba el templo. Era la ciudad donde todos iban a adorar, porque ahí estaba el templo construido. Ahí en Jerusalén. Dice Judea. Era como la provincia donde estaba Jerusalén. Como decir, pudiésemos decir el estado en donde estaba, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria, era el estado siguiente, en lo que continuaba hacia el norte, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así van a ir, comiencen desde aquí, porque ellos estaban ahí, y salgan hacia lo último de la tierra. Siempre claro nuestro Señor Jesús dándoles indicaciones de dónde deben iniciar y a dónde deben terminar. Hasta el último rincón del mundo. Es lo que está diciendo con lo último de la tierra. ¿Sí? Repitió lo mismo que en Mateo 28. Y así fue. 10 días después vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y un Pedro y un Juan y un Andrés que estaban escondidos con miedo de que los encarcelara, ahora salen a hablar con valor, con ese poder, con ese fuego. Pedro da un discurso, una prédica, teniendo ahora el entendimiento de todo lo que dice el Antiguo Testamento y cómo se cumplió en Jesús. Y les dice,
sin ningún miedo. Aquellos que crucificaron a Jesús, ustedes lo asesinaron. ¡Wow! Se convierte en 3,000 personas, nos dice el libro de Hechos, y luego en otro gran discurso 5,000 más. Y dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, seguimos estudiando la palabra de Dios y no es sino hasta el capítulo 7, o todavía leemos en el capítulo 7, que sigue creciendo la iglesia, pero también crece una persecución, porque la iglesia está creciendo. Muchos más creen en Cristo, pero las autoridades de Jerusalén, aquellos que habían crucificado a Jesús, están preocupados y comienza una persecución férrea contra el cristianismo, que aún no era llamado como tal cristiano, sino le llamaban los del camino. Y lo vamos a ver en la Biblia con C mayúscula. Los del camino, porque ellos seguían a aquel que había dicho que era el camino, la verdad y la vida. Y en una de esas diatribas que ya había dentro de la iglesia, es nombrado Felipe como un diácono, dice el capítulo 7 de Hechos, o un servidor de la iglesia, alguien que junto a Esteban y otros 5 más fueron llamados ahora a ser parte importante dentro de la iglesia. Ya no eran solamente ahora los más conocidos, los líderes de la iglesia, los apóstoles que estaban ahí, los 11. Habían nombrado a uno más que era a Matías. Lo puedes leer luego en Hechos 1 y 2. Y están estos 12 que son los apóstoles, pero ellos nombran ahora otros 7 servidores más para que junto a ellos sirvan en toda la labor que hay con tantas personas que se han convertido. Pero tenemos entonces que en medio de esta persecución férrea a la iglesia, ya no solo azotan y encarcelan a aquellos que seguían el camino, seguidores de Jesús, sino que ahora aparece en escena un hombre muy malvado, cruel, perseguidor de cristianos, que consentía en la muerte de ellos, un tal Saulo de Tarso, que fue llamado luego el apóstol Pablo. Este fue testigo en el apoyó, en el apedreamiento del primer mártir de la iglesia, como lo fue Esteban, compañero, hermano de Felipe. Estos hombres fueron escogidos de una manera especial, nos dice la palabra de Dios. Felipe y Esteban eran hombres guiados por el Espíritu Santo. Eran hombres que representaban a la iglesia y la Biblia los describe como hombres de buen testimonio, llenos de fe, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Estos eran los requisitos para escogerlos y Felipe estaba entre uno de ellos. Y fue apedreado Esteban, fue muerto Esteban. Y Felipe y los demás salieron de Jerusalén. Se sentían perseguidos, pero seguían llenos y guiados por el Espíritu Santo y no dejaban de predicar el Evangelio. Y así es como vemos entonces, vamos a Hechos 8:1, que el Evangelio ya no solamente entonces predicado en Jerusalén, sino que ahora sale a Judea y Samaria. El Señor vio que había comodidad entre sus apóstoles allí en Jerusalén y había un avivamiento y estaba creciendo la iglesia en Jerusalén, pero le dijo, ya esta no es la tarea. La tarea no llega hasta aquí. Todavía falta Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y lo que parece una calamidad como la muerte de un mártir, comienza entonces a ser el cumplimiento de la palabra de Dios y el propósito y la misión de Dios. Y Dios tiene su forma y su manera de hacerla. Y está Hechos 1 allí y dice la primera frase que podría estar conectada con el último versículo del capítulo 7. Y lo invito luego a leerlo. Donde es muerto
Esteban y dice, y Saulo, quien es Pablo, este Pablo que escribió todas estas cartas, y luego usted quedará curioso qué sucedió y cuándo se convirtió. Bueno, lea luego Hechos 9. Pero hoy vamos a estudiar Hechos 8. Y dice, Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? Y todos fueron esparcidos por la tierra ¿de qué? ¡Qué casualidad! ¿Dónde los había enviado? No fueron al sur, sino fueron a Judea y a Samaria. No habla de Galilea, que estaba arriba de Samaria. Fueron a Judea y a Samaria, salvo los apóstoles. Entonces nos dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Quiénes salieron? Entendemos que habla de estos 7 hombres que habían sido escogidos. Uno ya había muerto, Esteban. Felipe entonces sale de allí. ¿Y Saulo qué hacía? Asolaba la iglesia, buscaba a la gente para arrastrarlos, para llevarlos a la cárcel por ser cristianos, por seguir el camino. ¿Qué hacía? Entraba casa por casa. ¿Le suena esto? Le hacían operación Tuntún, ¿era que dicen por ahí? Arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. No importa si eras padre, si eras madre, si seguías el camino, ibas preso. Pero dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué hacían? Tenían el fuego del Espíritu Santo, anunciaban el evangelio aún sintiéndose así de perseguidos. Entonces Felipe, este hombre, descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hacía Felipe una y otra vez? ¿Predicaba el Espíritu Santo? No, él tenía el Espíritu Santo, pero predicaba la obra de Cristo. Y la gente, como una, escuchaba atentamente, pero no nos vamos a parar aquí. Samaria era casi una ciudad enemiga de los judíos. Samaritanos y judíos no se querían. Ellos decían, los judíos, que había que adorar en un monte, ellos decían que en otro monte. Pero aquí está siendo recibido el evangelio de Cristo por un judío en Samaria, y la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. No solamente escuchaba la palabra que llevaba Felipe, que estaba muy entendido también de lo que era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Recuerden que estamos leyendo el Nuevo Testamento, aquí no hay un Nuevo Testamento. La historia de Jesús que nosotros conocemos en 4 evangelios no estaba escrita. Él les tiene que contarlo de lo que ha vivido. Muy probablemente él vio al Señor Jesús, estuvo junto a los discípulos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que ¿qué había? Gran gozo en aquella ciudad. Cuando llega el Espíritu Santo a un lugar, a una ciudad, cuando llega a una casa, cuando llega a una urbanización, cuando llega, ¿qué hay? Bienestar. Dígame usted donde esté Dios, donde hay en su mayoría conocimiento de Dios, donde el Espíritu Santo se sienta su presencia y se siga la ley de Dios, donde no hay gozo. Eso es lo que hay en Samaria ahora, gran gozo en aquella ciudad. Y nos dice que mucha gente se convertía la palabra de Dios. Pero Felipe, siendo el acelerador de la conversión en Judea, y ahora lo vemos en Samaria, y sobre todo en Samaria porque lo vemos aquí evidenciado, no se queda allí, sino que obedeciendo la palabra de Dios va hasta donde deba ir para cumplir con los designios del Señor. Había un gran despertar en Samaria, pero la misión de Dios aún sigue e iba más allá de Samaria. ¿Qué hace Dios? Desinstala en su siervo la comodidad, porque ¿para qué me voy a otro lado si aquí la gente se está convirtiendo? Pero lo llama para perseguir a uno solo que le está buscando en el desierto.
Así que un ángel del Señor llama a Felipe. Felipe obedece y siendo este obediente, evidencia que está lleno del Espíritu. Es una evidencia del Espíritu, de ser lleno del Espíritu Santo, la obediencia a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Así que vamos otra vez a Hechos y vamos a desmenuzar cada uno de estos versículos. Porque Hechos 26, 8:26, que estamos leyendo Felipe, el estudio de Felipe y el etíope, tiene todo este contexto y aquí está, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Por qué el ángel del Señor no le habla de una vez al eunuco y le predica? ¿Para qué va a venir a hablarle a Felipe? Porque este es el misterio de la iglesia y de la salvación del mundo. Era a través de la predicación, de la locura de la predicación, como dijo Pablo. A través de ti y de mí es una tarea para ti, para mí, para todo creyente. No para el creyente o el que quiere decirse creyente y dice, no, a mí no me tocó, porque eso es para pastores, eso es para los líderes, para gente que se mete en la iglesia. Si tú creíste verdaderamente en Jesucristo, tú también tienes la misma tarea. Tú también tienes el fuego del Espíritu en ti. Para ti también es el mismo mandato. Y el ángel del Señor no fue a predicarle al etíope. Pudiera haberlo hecho, pero es una tarea del hombre, de aquel que está lleno del Espíritu, y toma entonces como ese enviado a Felipe y le dice, el ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual está desierto, el cual es desierto, el cual es solo. Ahí hay ha habido una discusión porque también hablaban que si era desierto como desierto, y la verdad es que en muchas de las traducciones, de la interpretación de esto, sobre todo por el hecho físico del lugar, no hay allí sino colinas, no hay desierto. Resulta que también históricamente el lugar era un lugar que no se usaba, porque ¿a dónde iba? De Jerusalén a Gaza. ¿Quién estaba en Gaza? Bueno, los llamados filisteos. El hombre judío no iba normalmente hacia allá, era un camino que no se usaba. El camino que se usaba era un camino comercial que había por el mar. Y podríamos como dibujarle que Jerusalén estaba aquí, aquí estaba Gaza, esto era costa, normalmente atravesaban, hacían una L para llegar a Gaza, pero le da específicamente una dirección con, ¿cómo se llama? Dirección actual, ¿cómo se llama cuando me envían ahorita? ¿Ah? Ubicación actual, con ubicación actual de WhatsApp, le dice el Señor por dónde debe transitar. No le ha dicho qué va a hacer allí. Si lo ha usado en Samaria y ha convertido mucho, dirá, aquí el Señor me va a llevar para Gaza, no sé qué va a hacer, pero le dice, ve por y desciende de Jerusalén a Gaza, o sea, por un camino que no tiene muchos negocios, por ahí no hay muchas casas, es desolado, solitario, ve para allá. Entonces, ¿qué hizo? No obedeció Felipe. No, Felipe, obediente a lo que el Señor manda, se levantó. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, había venido a Jerusalén a adorar. Y nos paramos un momentico aquí porque esto es importante. Un etíope era un hombre gentil, un hombre, dicen algunos, prosélito, y le explico qué es prosélito también usado en la palabra de Dios. Prosélito era alguien que se convertía a una religión, cual fuese. Si era un prosélito judío, era alguien que no era judío, de padre y madre judío, era gentil, era de otro pueblo y se convertía, pero ¿a qué? Bueno, a las leyes del Dios de ellos.
a la ley, a las leyes, a los mandamientos de aquello. Pero para ser un prosélito judío tenías que haberte circuncidado. Para que alguien llamara prosélito legalmente tenías que haber sido aprobado por algunos jueces del judaísmo. Para haber sido prosélito tenías que haberte purificado y le llamaban un rito como el bautismo de inmersión. Eso era aquello que tenías que cumplir para ser un prosélito. Algunos dicen que muy probablemente este hombre no era prosélito porque vivía muy lejos. Etiopía estaba, como le dije, a 2.000, 3.000 kilómetros de Jerusalén, y un viaje en carruaje de un funcionario que no iba sino con gente que le acompañara, iba con una comitiva porque era un alto funcionario, no estamos hablando de cualquiera. Y pueden leer sobre lo que significaba el reino de Etiopía para ese momento. Y este funcionario, gran alto funcionario, seguramente con mucho conocimiento académico, había viajado por lo menos entre 4 a 5 meses para llegar a Jerusalén y 5 a 4 meses para devolverse. ¿Por qué haría esto este hombre? Dice que era eunuco, importante aquí. Y ya van a ver la importancia que tiene. Era un eunuco, y algunos, el que no sabe que es eunuco, era un hombre castrado, se le quitaban los testículos a los hombres que trabajaban alrededor de una reina para que no tuvieran un deseo sexual desmedido, sensual sobre ellas, por protección a la reina. Por cierto que trabajaba con la reina Candace, pero Candace no era el nombre de la reina, eso era el título de la reina, como decir el faraón. En el reinado de Etiopía le llamaban a la reina, el título de la reina era Candace, reina de los etiopíes, de los etiopíes. Y este gran funcionario, este hombre eminente, letrado, académico, era eunuco, no tenía testículos, muy probable había sido por esto. Pero vamos a ver el detalle, porque esto tiene un gran detalle aquí. ¿Qué hacía un gentil etíope en Israel? Estaba buscando al Dios verdadero, dice. Fue a adorar a un Dios muy probablemente, y algunos, y esto es hermosísimo, tendríamos que leer toda la Biblia. En algún momento una reina, Balquis, llamada, fue a ver al rey Salomón. Dicen que de esa conexión que tuvo con el rey Salomón, historiadores hablan en libros que hasta tuvo un hijo de él. Y que el judaísmo o el conocimiento de Dios también en esa tierra se había transmitido y había quedado por 700 años. No sabemos por qué está este hombre aquí. ¿Qué lo impulsó a ir a adorar a Jerusalén? A conocer al Dios verdadero. Tal vez habría visto algo, había oído algo de alguien en esa tierra lejana, en aquello llamado lo último de la tierra. Pero sabemos que estaba allí. Era un hombre que para el pueblo judío, y por eso les dije que era importante saber que era un eunuco, era un repudiado, un excluido, era marginado de la congregación y del templo. Leamos Deuteronomio 23:1. ¿Qué dice? No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Yo no quiero, ni quisiera saber quién le tocaba el trabajo de averiguar quién entraba y quién no entraba en el templo. Pero esto se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque si no estaba circuncidado tampoco podrías haber entrado. No sabemos si este hombre estaba circuncidado o no, pero sabemos que era eunuco y muy probablemente fue a adorar a Jerusalén porque allá estaba el templo, porque los judíos hacían eso. Fue a buscar a Dios donde todos buscaban a Dios y muy probablemente no lo dejaron pasar. Tuvo que adorar desde afuera. Tuvo que hacerlo de afuera, era eunuco.
Este detalle que nos dice la lectura tiene mucho. Entonces volvía sentado en su carro, probablemente sin haber sido recibido por al quien fue a buscar 4 meses de un viaje. 4 meses para buscar y encontrarme con el Dios que me han contado o he escuchado, porque Él no fue allí por casualidad. Usted tampoco está aquí por casualidad. Y volvía y leyendo la Biblia, que era en ese momento el Antiguo Testamento, no había otro. Leía sobre el profeta Isaías y no se imagine que iba leyendo un libro como este, eran pergaminos, rollos que abrían. En ese momento era costumbre, en esos tiempos, que tú leías en voz alta, todos los que leías en voz alta. Así que volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y Felipe, que fue enviado con una tarea, lleno del Espíritu Santo, por un camino que ni pensaba que iba a encontrarse, si era un camino que estaba solitario, el Espíritu Santo le habla, le dice: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Imagínense un carruaje, tal vez tirado por mulas, por caballos, por elefantes, por camellos, no lo sabemos, ni siquiera sabemos si de verdad no habían unos 16 hombres aquí cargando al hombre, no sabemos. Muy probablemente no hay detalles sobre eso. Cuando subamos al cielo le preguntamos al Señor. Pero seguro con un séquito de personas, era un hombre importante, acudiendo Felipe. Y esto acudiendo Felipe me habla tanto y me dice: ay, cuando el Señor te manda, acudes. Si ya tienes el espíritu de Felipe, si has sido llamado y tienes al vecino del frente y te ha dicho: anda, háblale a tu vecino, ya fuiste. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Qué astucia la de Felipe. Tal vez con una sola pregunta podríamos entrar a cualquier conversación para presentar a Jesucristo. Y este hombre le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y le rogó, miren la palabra que está ahí, a Felipe: súbete, explícame. Era un hombre que estaba sediento. 4 meses he venido, 5 meses, ya tengo 6 meses en tierra lejana. Esta no es mi casa, vine a buscar a Dios. Allí no lo encontré. No entiendo, explícame. Qué humildad, qué sabiduría la de este hombre, que con mucho cargo, con mucha autoridad, le dijo a Felipe: acércate a mi carruaje, móntate. Tal vez un economista graduado, no sé, en la Simón Bolívar, en Harvard, de Etiopía. No le dijo: ¿qué crees? No, miren, sáquenme este hombre de aquí. Tampoco le dijo: ¿qué me vas a explicar tú? ¿Cuántas veces los títulos y los puestos nos vuelven tan soberbios? Su actitud fue humilde y su humildad fue premiada, porque su sed de conocer a Dios les despojó de los rangos, les despojó del puesto, los despojó del título. Yo quiero saber lo que dice. Explícame. Y el pasaje de la escritura que leía era Isaías 53, versículo 7, versículo 8. No tienen que ponerlo, ahí vamos con el capítulo 32 y lo leemos. Le dice: como oveja a la muerte fue llevado. ¿Quién fue llevado como oveja a la muerte? Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No habló, cayó por ti, por mí. Pudo haber dicho: yo soy Dios, Señor, manda fuego del cielo y que se quemen todos. No, cayó, porque iba a pagar una deuda tuya y una deuda mía. No abrió su boca. En su humillación del cielo de ser rey,
a ser un siervo de hombre, no se le hizo justicia. Mas su descendencia, habla aquí, ¿quién la contará? Pero yo no sé si usted está leyendo esto no es el evangelio ni de Juan, ni de Marco, ni de Lucas, ni de Mateo. Esto estaba escrito 700 años antes. Qué impresionante, con tanta exactitud. No sabría Isaías, solamente por el Espíritu de Dios, que Jesús no iba a tener descendencia. Está hablando de hijos, su generación, sus hijos. ¿Quién la contará? No hubo. Porque fue quitada de la tierra su vida. Esa palabra de Dios leída por él y que habrá leído mucho más no regresa vacía. Respondiendo el eunuco, le dice: Felipe, te ruego, Felipe, dime, ¿de quién habla esto? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? ¿Era Isaías al que le había sucedido esto? ¿O es en algún otro? Qué impresionante haber viajado tantos kilómetros, no haber conseguido a Dios, estoy desesperado por conseguirlo. Entonces Felipe, abriendo su gran boca, ¿qué hizo? Comenzando desde la Escritura. Cuando nos dice comenzando desde la Escritura, ¿qué está refiriéndonos? Leyendo de Isaías mucho antes, está explicándole. O sea, aquí tenemos que ver un evento en el cual le está explicando todo. Tengo que darte el contexto, así como se los di yo a ustedes para que supieran qué hacía Felipe ahí. Yo tengo que explicarte un poquito antes lo que sucedió y en lo que terminó. Tú has leído algo, pero yo quiero explicarte para que entiendas bien lo que sucedió. Así que seguramente sentado con ese eunuco hubo un tiempo ahí de explicación de la palabra, de un contexto, de una historia. Y terminó con el anuncio del Evangelio de Jesús. Si usted lee esto sin el contexto histórico, usted pensará que agarró la Biblia y leyó desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no existía. Tenía que con el conocimiento Felipe explicarle las escrituras del Génesis hasta el último profeta menor, porque no había Nuevo Testamento. Y ahora anunciarles quién cumplió todo lo que decía el Antiguo Testamento, porque la Biblia no habla sino de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y le hace este anuncio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? De la buena noticia. Habla seguramente de los mandatos. No acabamos de decir, ¿cómo van a ser ustedes discípulos? ¿Cómo lo van a evangelizar? Bueno, que guarden todas las cosas que yo he mandado. Ahí está él explicando de los mandatos de Jesús, su muerte, su resurrección, lo maravilloso y la maravilla que hizo y prodigios en la tierra. Y está ahí sediento este hombre diciendo: hubo un hombre que vino a morir por mí. Yo vine a buscarlo, yo vine a buscar a ese Dios que amaría también a un eunuco, que te amaría a ti tal cual como tú eres y murió por ti. Y yendo al camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Usted cree que el eunuco no llevaba agua para tomar? Tal vez tambores de agua llevaba. Aquí no habla de que él entendió, porque Felipe se lo explicó. Le dijo: ¿sabe qué? Todo aquel que crea en Jesús, Jesús lo recibe. Pero aquel que recibe a Jesús recibe el Espíritu Santo, y el que recibe el Espíritu Santo se identifica con un bautismo en la inmersión del agua, identificándose delante del mundo que ahora es de Jesús. Esto lo hizo Felipe. Lo vemos porque él, lo siguiente que dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, tal vez un riachuelo, un río, no sabemos, un lago, pequeño lago. Y le dice este eunuco, que ya no lo llama etíope, este hombre que no es aceptado en la congregación de aquellos que vino a él a ver,
y le dice, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Yo quiero identificarme con ese Jesús. Yo creo en ese Jesús. Pero yo soy eunuco. Yo puedo. ¿Puedo en mi condición? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que tú seas bautizado? ¿Qué impide que tú te identifiques con Jesucristo? La pena de que te digan que eres evangélico. Porque aquí la verdad, esta iglesia no es una iglesia evangélica, esta es una iglesia cristiana que sigue el mismo camino que siguieron estos hombres del principio. Él no se avergonzaba, no importa si el séquito estaba ahí viéndolo. ¿Qué me impide? ¿Qué te impide ser bautizado? Tal vez diga, me salvaría a mí. Yo que he sido mentiroso, que he sido, no sé, un ladrón. Yo que he hecho tantas cosas malas. Yo que he mentido. Yo, sí, te salvaría a ti. Vino a salvarte a ti. Vino hoy a decírtelo a ti. Usó a un hombre, Felipe, que estaba ganando multitudes para ganar a un etíope gentil de lo último de la tierra, para decirle que lo ama con todo el amor del mundo, que vino desde el cielo para morir por él. También lo haría por ti y también lo hizo por mí. Cuando tú creías que andabas buscando a Dios, la verdad es que Él desde la creación ya te había ideado y te estaba buscando a ti. ¿Sabes por qué dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Entonces el versículo 37, Felipe le dijo, mira, la única condición para que seas bautizado es que creas de todo corazón. Y si crees de todo corazón, puedes hacerlo. ¿Qué le dijo el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Salvador. Lo confieso con mi boca, no tengo vergüenza de decirlo. Vine a buscarlo y Él me halló. Mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Cumpliéndose la profecía a través del mismo profeta Isaías que él estaba leyendo y que seguramente ya leería a continuación en el capítulo 56 del 3 al 5. Isaías 56 del 3 al 5. Miren qué hermosa la palabra de Dios. Es increíble. Es asombrosa, es maravillosa. Despreciado y desechado entre los hombres. No, este es 56. Es 56 del 3 al 5. Ok. 53 fue el que leímos, del 7 y 8. Pero hay una promesa luego de Isaías, una profecía. Más adelante dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, porque el pueblo era el pueblo de Israel. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, sí podrán entrar. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, te dio a ti y a mí. Nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Dios estaba cumpliendo su promesa. Y cuando habla del día de reposo, si usted lee el libro de Hebreos y no nos da tiempo, dice ahora Cristo es nuestro día de reposo.
Y el eunuco entró en el día de reposo y acogió el nuevo pacto hecho en Jesús con la sangre de Jesús para su libertad. Y Dios cumplió lo que dijo porque Él no deja de cumplir lo que Él promete. Y cuando subieron al agua, dice que el Espíritu arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando a ciudad y a ciudad terminó en Cesarea, pero predicaba el Evangelio de Jesús. Por Cristo tú y llegamos a ser parte de esta promesa. Fue por Cristo. Quien habría leído eso no sabía ni cuándo se iba a cumplir. Pero ya teniendo a Cristo y su sacrificio por la humanidad, sabemos que esto se cumplió ya por nosotros. No solamente para el eunuco, sino para todo gentil, para todo aquel que no era judío, para el mundo entero. Así llegaría hasta lo último de la tierra el Evangelio. Imagínense ustedes que Etiopía era considerado lo último de la tierra. Pero el que anda buscando sinceramente a Dios, lo encontrará. Y créame que el que no lo anda buscando, también el Señor se les presenta. Este etíope, estaba buscando a Dios, lo encontró y Dios armó una cadena de eventos para que la salvación llegara a él. También lo ha hecho y lo hará para que la salvación llegue a ti. Si tú estás escuchando esto, no es por la casualidad de la vida o el azar, es porque Dios ha quitado obstáculos. Tú no sabes quién te invitó para acá y el que te invitó fue un medio para que tú estuvieras escuchando esto. Y ha quitado los obstáculos de enfermedades, algunos te llamaron ese día para que no vinieras, pero viniste y estás aquí es porque Dios ha hecho lo posible para que tú escucharas esta palabra el día de hoy. Dios usará a hombres como lo usó a Pablo, como usará a Augusto San Pedro, a Carlos Elvitar, a Marco, a Román, a tu nombre, di tu nombre, te usará. Como Felipe lo usó, si lleno del Espíritu Santo, obedece su palabra. Para que conectes a otro con Cristo. Dice un teólogo que si Cristo se ve impedido en algún lugar es porque algún Felipe no quiere ir. Si has recibido a Cristo, tienes el mismo espíritu de Felipe y tú puedes ser la contestación de la oración de un eunuco etíope o de la familia de un eunuco etíope. ¿Cuántas personas nosotros no hemos orado aquí? Señor, nosotros no podemos llegar hasta donde Él está porque está en otro país, pero preséntale a alguien que le hable el Evangelio. Tú que estás escuchando el Evangelio hoy, es porque alguien oró por ti. Alguien estuvo orando por ti. O porque tu oración fue contestada y escuchada por nuestro Señor. Tal vez también, como el etíope, has vivido un sinfín de cosas. Y Dios te ha cruzado hoy con nosotros. Has recorrido seguramente muchos kilómetros de tu vida para terminar en este asiento escuchando este mensaje. Quizás también te hagas muchas preguntas, como el eunuco que no encontraba respuesta, pero Él te las quiere dar. Así que si tú estás aquí escuchando hoy, no endurezcas tu corazón. Medítalas, considera, sé humilde. No importa el rango que tengas ni la autoridad en tu trabajo o en tu casa. Pudieses decir como este hombre a este alto funcionario, te ruego que me expliques. Oye con atención, Dios lo que hizo por ti fue maravilloso. El Hijo de Dios, Cristo era su título, el Salvador, murió por ti en una cruz. No lo merecía, lo merecías tú, lo merecía yo. Pero siendo acusado, no abrió su boca. No habló para pagar la deuda que tú y yo generamos. Dios vino del cielo para salvarnos.
y movería lo que fuera, a un Felipe caminar muchos kilómetros a pie para que te sea revelada la verdad. Hoy podría ser el último día que puedas escuchar este mensaje y lamentarás mucho no haberlo escuchado, no haberlo aceptado. Así que puedes tomar la mejor decisión hoy, la mejor decisión de tu vida para vivir una vida eterna con Cristo. No dejes que el orgullo, tus logros o el peso de tus errores, si es lo que te está impidiendo acercarte a Dios, te acerque a la salvación. La salvación no es para perfectos, es para los mansos y humildes de corazón y de espíritu. Si hoy sientes que tu corazón arde al oír estas palabras, no lo endurezcas. Dile, Señor, entra a mi vida. Quiero conocerte como te conoció ese etíope. Alguno podrá decir, pero es que yo no lo ando buscando, pero Él te anda buscando a ti. Si estás listo para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su sacrificio en la cruz es lo único que puede salvarte, este es el momento. No esperes más llegar a Etiopía. No sigas transitando tu vida sin Cristo. No vale la pena, no hay propósito en ello. Aquí, en este tiempo, en este momento, Dios te está diciendo, aquí hay agua, aquí hay gracia, aquí el Salvador te está esperando, aquí hay una iglesia que está dispuesta a recibirte, a enseñarte la palabra de Dios. Él hizo y hará llegar su mensaje de salvación hasta lo último de la tierra por ti. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo el día de hoy aquí. Gracias por revelarnos tu salvación, Señor. Todos fuimos en algún momento ese eunuco, Señor. Algunos nos sentíamos dignos, otros te estábamos buscando de todo corazón. Pero no te conseguíamos, íbamos a la iglesia una y otra vez. Pero tal vez el legalismo, las leyes, el cumplir cosas para llegar a ser perfecto a ti y haberte recibido nos alejó más de ti. Tal vez algunos nos devolvimos y no sentimos que tú estabas donde te fuimos a buscar, porque no vimos tu gracia. Pero tú eres maravilloso, Señor. Mandaste un Felipe a nuestra vida. Todos teníamos un Felipe en nuestra vida, alguien que habló la palabra de Dios y quitó el velo y nos descubrió quién eras tú y que tú nos aceptabas tal cual como estábamos sucios y que tú nos limpias y nos regeneras y transformas en nuevas personas. Moverías lo que fuera por buscarnos, porque quieres que el evangelio llegue hasta lo último y hasta el último. Te damos gracias, Señor. Si tú vienes por primera vez, puedes aceptar este regalo el día de hoy. Hoy es tu día. Puede comenzar una etapa de bendición si verdaderamente te rindes de todo corazón. Dile, Señor, no sé, quiero conocerte más. Esto es demasiado grande para mí. Solo tú puedes revelarnos tu salvación. Él, si tú haces una oración sincera, entrará en tu vida y estará contigo hasta lo último como lo prometió, porque Él todo lo que promete lo cumple. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.